Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. Este tema corresponde a la lección 10 congruencia de triángulos de la unidad número 5 criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. El problema de esta clase dice así: dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo de vértices A, B y E es congruente al triángulo de vértices E, D y A. Y nos dan esta figura que, como nos dice el problema, es un pentágono regular. Y aquí tenemos esta información. En el pentágono regular, la medida de sus lados y ángulos internos son iguales. Entonces tenemos que los 5 lados tienen la misma longitud y los 5 ángulos tienen la misma medida. Y lo que nos pide el problema es que expliquemos por qué el triángulo de vértices A, B y E, que es este triángulo de vértices A, B y E, este triángulo, es congruente con el triángulo de vértices E, D y A, que sería este, E, D y A, este triángulo. Estos dos triángulos nos dice la información que son triángulos congruentes. Vamos a hacer esa demostración. Pasemos a la solución. Veamos, para la solución tenemos que hacer una demostración, porque aquí nos pide que expliquemos por qué. Por lo tanto, con afirmaciones y justificaciones válidas, tenemos que demostrar que esos triángulos mencionados son triángulos congruentes. Iniciamos con la siguiente afirmación. La longitud del lado EA, que sería para este triángulo, para el triángulo EDA, este triángulo EDA, esta longitud que viene desde E hasta A, le vamos a indicar con una rayita, es igual a la longitud del lado AE, que corresponde al segundo triángulo. Esta longitud del lado AE, esa longitud tiene la misma medida. Entonces partimos de esta afirmación. ¿Por qué se cumple esta afirmación? Porque es un lado común a ambos triángulos. Este lado, el lado EA y el lado AE, es un lado que es común a los dos triángulos. Continuamos con la siguiente afirmación. La longitud del lado AB es igual a la longitud del lado ED. Veamos, esta longitud, la longitud del lado AB es igual a la longitud del lado ED. ¿Por qué son iguales estas longitudes? Porque, como dijimos aquí en la información, para un pentágono regular, la medida de sus lados y ángulos internos son iguales. Entonces, estos lados tienen la misma longitud por ser lados de un pentágono regular. Esa es la justificación. Seguimos. El ángulo EAB, que sería este de acá, el ángulo EAB, aquí tenemos, es igual al ángulo DEA. Aquí tenemos en el centro la letra E, corresponde a este ángulo. Este ángulo que es el ángulo DEA. DEA. Estos dos ángulos tienen la misma medida porque son ángulos internos del pentágono regular. Esa es la justificación. Así podríamos decir que también estos ángulos tienen la misma medida, ¿de acuerdo? Pero solamente necesitamos estos dos. Y con esta información podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos dos ángulos congruentes y los lados adyacentes a esos ángulos, observa, los lados adyacentes tienen la misma medida. Por lo tanto, el triángulo de vértices A, B y E, que era este, A, B y E, este triángulo, es congruente con el triángulo de vértices EDA, que sería EDA, este triángulo. Los triángulos que señalamos al inicio. Este triángulo que tenemos acá y este triángulo que tenemos acá son triángulos congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, donde tenemos un ángulo congruente y los lados adyacentes a esos ángulos tienen la misma medida. Y con esto finalizamos lo que nos pedía el problema. ¿Por qué los triángulos son triángulos congruentes? Pasemos a la conclusión. A la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica los anteriores y cada argumento es fundamentado por otros ya comprobados, se le llama demostración. En el problema mostrado anteriormente, las características de los lados y ángulos internos del pentágono regular
y los criterios de congruencia de triángulos son asuntos comprobados y la solución mostrada es la demostración. Resolvamos los problemas que nos plantea el libro texto. Realiza las siguientes demostraciones. Número 1. Dado que el cuadrilátero de vértices A, B, C y D es un romboide y AC es diagonal, demuestra que el triángulo de vértices A, B y C es congruente con el triángulo de vértices C, D y A. Entonces, dado que el cuadrilátero de vértices A, B, C y D es un romboide, se debe cumplir que estos dos lados son paralelos. Y también se debe cumplir que estos dos lados son paralelos. Además, nos pide el problema que demostremos que este triángulo de vértices A, B y C es congruente con este triángulo de vértices CDA. Aquí tenemos los dos triángulos. Iniciemos con las afirmaciones. Ponemos que el ángulo CAB, este ángulo CAB, que sería este CAB, este ángulo que tenemos acá, es igual al ángulo ACD, este ángulo que tenemos acá, ACD, este ángulo. Estos dos ángulos son ángulos que tienen la misma medida. ¿Por qué tienen la misma medida? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Advierte que tenemos estas dos paralelas y tenemos esta diagonal que si la extendemos sería una secante. Por lo tanto, estos dos ángulos son ángulos alternos internos entre paralelas. Además, tenemos que el ángulo CAD, que sería este CAD, este ángulo de acá, es igual al ángulo ACB. Aquí tenemos ACB, este ángulo de acá. Estos dos ángulos también son ángulos alternos internos entre paralelas. Ponemos eso, por ser alternos internos entre paralelas. También tenemos que el lado AC, que sería este de acá, AC, es igual al lado CA, que sería este lado, CA. Bien, pero ¿qué estamos diciendo acá? Es que tenemos el triángulo de vértices A, B y C. Este lado de vértices A, B y C, a este triángulo le corresponde el lado CA, que es el que tenemos acá. Y también tenemos el triángulo, como podemos observar acá, de vértices CDA. Sería este CDA, que le corresponde el lado AC, que sería este de acá. Entonces, para este triángulo tenemos el lado CA y para este triángulo tenemos el lado AC. Y esos lados tienen la misma medida. ¿Y por qué tienen la misma medida? ¿Cuál es la justificación? Por ser el mismo segmento. Ahí tenemos la justificación. Y con esta información podemos decir lo siguiente. El triángulo de vértices A, B y C es congruente con el triángulo de vértices C, D y A. ¿Por qué son congruentes? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Advierte que para el triángulo CDA tenemos dos ángulos. Tenemos estos dos ángulos y este segmento, ¿sí? Y para este triángulo también tenemos los mismos dos ángulos y el mismo segmento. Ese segmento se encuentra entre los dos ángulos. Por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Y con esto ya solucionamos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Dado que el lado AB es paralelo al lado CD, vamos a escribir eso. Estos dos lados son paralelos. El lado AB y el lado CD son paralelos. Y la longitud del lado DO es igual a la longitud del lado BO, que serían esos dos, DO y BO. Estos segmentos tienen la misma longitud. Demuestra que el triángulo ABO, que sería este triángulo ABO, es congruente con el triángulo CDO, que sería este CDO. Estos dos triángulos. Entonces tenemos que demostrar que estos dos triángulos son congruentes utilizando uno de los tres criterios que hemos visto. Para ello hacemos lo siguiente. Vamos a plantear afirmaciones y justificaciones porque es una demostración. La primera afirmación que hacemos es el ángulo ABO, que sería este. Aquí tenemos ABO. Este ángulo es igual al ángulo CDO. CDO. ¿Por qué son iguales estos ángulos? Observa que estas líneas son paralelas.
entonces estos ángulos son ángulos alternos internos entre paralelas. También tenemos que el ángulo AOB, que sería este, AOB, este ángulo, es igual al ángulo COD, que sería este, COD, este ángulo que hemos señalado acá. Estos dos ángulos tienen la misma medida por ser ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice sabemos que tienen la misma medida. Además tenemos que el segmento DO, este segmento DO, es igual al segmento BO, a este segmento BO. Eso por hipótesis, porque aquí decíamos, ya se afirmaba, eso se afirma. Como es una afirmación, entonces por hipótesis se cumple que estos dos segmentos tienen la misma longitud. Y ya con eso estamos listos para afirmar que el triángulo de vértices ABO, que es este, ABO, este triángulo, es congruente con el triángulo de vértices CDO, este triángulo. ¿Por qué son congruentes? Observa que tenemos aquí dos ángulos. Estos dos ángulos se repiten acá. Y aquí tenemos un segmento, y aquí tenemos este segmento que son de la misma longitud. Por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son triángulos congruentes. Y con esto finalizamos la solución del problema número 2. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso. Analiza si las condiciones dadas en cada caso son suficientes para que los triángulos sean congruentes. En caso de que lo sean, escribe el criterio que cumplen. Nos dan estos dos triángulos, aquí tenemos dos triángulos y aquí tenemos dos triángulos y nos dan algunas condiciones. Por ejemplo, en este caso nos dan estos dos ángulos que son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Y estos lados, observa, este lado con este lado tienen la misma longitud y este lado con este lado tienen la misma longitud. Así que con esta información podemos saber si los triángulos son o no son congruentes. Y aquí también tenemos que este lado con este lado son congruentes y este lado con este lado son congruentes y comparten este lado también. Así que podemos aplicar un criterio de congruencia para definir si estos triángulos son congruentes. Muy bien, pasemos a los problemas que nos plantea el cuaderno de ejercicios correspondientes a esta clase. Dado que el cuadrilátero de vértices A, B, C y D es un rombo y AC es diagonal, demuestra que el triángulo de vértices A, B y C es congruente con el triángulo de vértices CDA. Y nos presentan esta figura correspondiente al problema. Aquí tenemos dos triángulos, comparten esta diagonal y sabemos que esto es un rombo. ¿Qué significa que es un rombo? Que todos sus lados tienen la misma longitud. Y con esta información creo que es suficiente para que puedas hacer el problema. Bien, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la clase te sirvió, te pareció interesante, regálame un like. Activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.